¿Y si la tierra tuviera memoria y aún recordara a quienes la amaron primero? ¿Y si bajo cada montaña, cada ola, cada soplo de viento, latieran los ecos de una civilización que nunca se fue? Tal vez no nos abandonaron. Tal vez se fundieron con el planeta, esperando el día en que nosotros también despertáramos. Esta noche vas a viajar más allá de la historia escrita. Vas a escuchar el pulso invisible de la tierra sagrada. Siente cómo el tiempo se disuelve, cómo el alma del mundo susurra entre los silencios y cómo cada palabra de los antiguos sigue resonando bajo tus pies. Bienvenido a Aura Terra, donde la conciencia del planeta cobra voz, donde lo olvidado vuelve a respirar. Si este viaje despierta algo en ti, si sientes que ya has estado aquí antes, te invito a quedarte, a suscribirte, a seguir caminando conmigo por los senderos invisibles de la primera civilización. Respira profundo. Escucha. El planeta recuerda. Y tú también. Bajo el silencio de una noche sin luces artificiales, cuando el cielo aún era un mapa sagrado y la tierra respiraba con el pulso del universo, algo cambió para siempre. Fue en una era que hoy llamamos 7000 antes de nuestra era, cuando los valles eran océanos de niebla y los humanos todavía creían escuchar el lenguaje de las montañas. Nadie sabía con certeza cómo había comenzado todo, pero todos recordaban una misma historia, la de los primeros que llegaron, construyeron y se marcharon. Dicen que antes de nosotros hubo quienes caminaban sin dejar huella, que conocían los secretos del agua, el fuego, el aire y la piedra. Se cuenta que podían hablar con los árboles y que su ciencia no era fría ni mecánica, sino viva, nacida de la observación profunda del mundo. ¿Cómo era posible que una civilización anterior a la nuestra tuviera tanto conocimiento? ¿Dónde quedaron sus rastros? ¿Por qué abandonaron la tierra? Los ancianos de las tribus más antiguas narraban que los primeros maestros no provenían del cielo en naves, sino del propio corazón del planeta. Eran hijos del suelo, guardianes de la armonía, y enseñaron a los humanos primitivos a vivir en equilibrio. Pero algo los hizo marcharse. Un cambio en la vibración del mundo, decían unos. Una rebelión de sus propios discípulos, murmuraban otros. Tal vez, simplemente, su tiempo había terminado. En los desiertos donde hoy solo hay arena y viento, antes hubo mares y ciudades luminosas. Bajo el Sáhara, bajo el Gobi, bajo el hielo de la Antártida, las rocas susurran nombres que ya nadie pronuncia. Algunos investigadores encontraron formaciones imposibles, estructuras que parecen moldeadas con una precisión que nuestras herramientas modernas apenas logran igualar. Podrían pertenecer a esa civilización olvidada. ¿Y si la historia que conocemos no fuera más que un fragmento mal conservado de una verdad mucho más antigua? El aire en aquel tiempo era diferente. Los árboles eran más altos, los ríos más puros, y el cielo brillaba con una claridad que hoy solo podemos imaginar. Se decía que el planeta emitía un sonido, una frecuencia que los primeros sabían interpretar. Cada piedra tenía un propósito, cada montaña un significado. El mundo era un templo y el ser humano un guardián. Pero algo ocurrió. Algo rompió esa comunión sagrada. Los registros más antiguos hablan de un cataclismo, no de fuego ni de guerra, sino de conciencia. La humanidad de entonces habría olvidado quién era realmente. Perdió su conexión con lo invisible. Tal vez el ego despertó por primera vez y con él la separación. Los primeros sabían que el equilibrio se había roto y comprendieron que su ciclo en la Tierra había terminado. Se dice que se reunieron en el centro del mundo, donde las montañas tocan el cielo, y allí
abrieron las puertas hacia otro plano de existencia. Algunos aseguran que se elevaron hacia las estrellas. Otros creen que simplemente regresaron al interior de la Tierra, esperando el momento de volver. Los mitos de culturas tan distantes entre sí como los mayas, los sumerios o los aborígenes australianos hablan de maestros que vinieron de un tiempo anterior y que prometieron regresar cuando la humanidad recordara su origen. Podrían todos estar describiendo a los mismos seres. ¿Y si esas leyendas fueran los fragmentos de una historia real, desfigurada por los milenios? Hay quien sostiene que los restos de sus templos aún existen, ocultos bajo las arenas o sumergidos en el fondo del océano. Lugares donde las piedras parecen cantar cuando el viento pasa entre ellas. Lugares que aún conservan la energía de quienes las erigieron. Los arqueólogos encuentran a veces huellas inexplicables, herramientas imposibles para la época, piedras talladas con una precisión milimétrica, conocimientos astronómicos avanzados miles de años antes de que los humanos modernos los redescubrieran. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién se los enseñó? ¿Y por qué su memoria fue borrada? La historia oficial nos dice que el progreso es una línea ascendente. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si la humanidad ha vivido muchos amaneceres y muchas caídas? Cada civilización cree ser la primera, la más avanzada, la más consciente. Pero la Tierra guarda memoria. Su memoria no está escrita en papel, sino en vibraciones, en capas de piedra, en las líneas de energía que recorren su superficie. Los antiguos sabían leer esas líneas. Las llamaban los caminos del dragón o los senderos del espíritu. Allí donde se cruzaban, construían sus templos, porque sabían que esos puntos eran puertas entre mundos. Se dice que en una época anterior, la humanidad no necesitaba palabras para comunicarse. El pensamiento era una forma de energía que viajaba libremente. Las emociones creaban formas visibles. Los sonidos movían la materia. Cuando uno comprendía algo, el universo entero respondía. Pero el olvido llegó, y con él la separación. ¿Fue ese el verdadero cataclismo? No un desastre físico, sino un cambio interno, un velo sobre la conciencia. Algunos sabios modernos han hablado de una gran amnesia colectiva. Si todo comenzó antes de lo que creemos, entonces nuestra historia actual sería apenas un eco. Quizás cada mito sobre dioses que enseñaron a cultivar la tierra, a observar los cielos o a curar con las manos sea la memoria distorsionada de aquellos primeros maestros. ¿Y si esos dioses eran humanos, pero más conscientes? ¿Y si la evolución no siempre avanza hacia adelante, sino que también olvida? Las civilizaciones del pasado dejaron mensajes escondidos en su arquitectura, en su arte y en sus alineaciones con las estrellas. Pirámides, círculos de piedra, templos que miran al solsticio con una precisión asombrosa. No eran adornos ni coincidencias, eran recordatorios, mapas del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Los antiguos sabían que todo lo que está arriba está también abajo. Que el cuerpo humano es una réplica en miniatura del cosmos. Que el alma y el planeta respiran al mismo ritmo. En los valles donde nacieron los primeros ríos, cuentan que existió una ciudad de cristal. Allí, los muros no proyectaban sombra, porque la luz atravesaba cada estructura. Los habitantes vivían sin miedo ni posesión. No había monedas ni reyes, solo sabios, sanadores y guardianes del equilibrio. Pero un día, el cielo cambió de color. El sonido de la tierra se alteró. Los sabios comprendieron que una nueva era comenzaba, una en la que la densidad dominaría y el espíritu se adormecería. Así, decidieron partir. ¿Pero a dónde fueron? Algunos textos antiguos hablan de las puertas del amanecer,
lugares donde el cielo y la tierra se tocan, lugares que hoy podrían ser montañas, abismos o incluso templos sumergidos. Allí, los primeros dejaron sus conocimientos grabados en piedra y sellaron el acceso a su mundo con vibraciones que solo una conciencia pura podría volver a abrir. ¿Será por eso que ciertos lugares sagrados parecen tener una energía distinta? Una sensación que no se puede explicar pero que todos sienten. A lo largo de los siglos, los humanos hemos buscado esas puertas, guiados por intuiciones, sueños y señales. Las culturas antiguas lo sabían. El conocimiento verdadero no se busca fuera, sino dentro. Tal vez, la partida de la primera civilización fue una enseñanza, un acto de amor. Nos dejaron solos para que aprendiéramos a recordar por nosotros mismos. Pero las huellas de su existencia quedaron grabadas en nuestro ADN, en nuestra memoria más profunda. Cuando miramos las estrellas y sentimos nostalgia de algo que no sabemos nombrar, quizás estamos recordando ese vínculo perdido. Hay un detalle curioso que se repite en las tradiciones de todo el mundo. El número 12. 12 guardianes, 12 puertas, 12 constelaciones, 12 ciclos. Se dice que antes de marcharse, los primeros dejaron 12 pilares de conocimiento repartidos por el planeta. Cada uno representaba una ley del universo. La correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, el género, y otras que aún no comprendemos. Según la leyenda, cuando la humanidad despierte y reúna nuevamente esas 12 llaves, las puertas volverán a abrirse. Algunos científicos modernos han detectado anomalías en el campo magnético terrestre, puntos donde la energía parece comportarse de manera distinta, como si fueran heridas o cicatrices del planeta. Quizás sean los vestigios de aquellas puertas, los lugares donde la Tierra aún respira el recuerdo de quienes la habitaron antes. ¿Podría una civilización avanzada abandonar un mundo entero sin dejar rastro físico, pero dejando su huella energética? ¿Y si estamos caminando cada día sobre sus templos enterrados? Cuando el sol cae y el silencio se extiende, la tierra parece hablar. Los sonidos sutiles del viento, el rumor de los árboles, el pulso del océano, todo parece formar un lenguaje que olvidamos traducir. Los antiguos lo llamaban el canto del planeta. Decían que quien podía escucharlo comprendía el propósito de su existencia. Hoy, tal vez, nos hemos alejado tanto del silencio que ya no lo oímos. Pero sigue ahí, esperando. En cuevas olvidadas de Sudamérica hay símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. En el norte de África, bajo capas de arena, estructuras imposibles resisten el paso del tiempo. En los Andes, en Asia y en Europa, las leyendas repiten la misma historia con diferentes nombres. Los primeros llegaron, enseñaron y partieron. ¿Por qué tantos pueblos, separados por océanos, comparten la misma memoria? ¿Y si la historia no es local, sino planetaria? Quizás, 7000 años antes de nuestra era, un ciclo terminó, y los que se marcharon sabían que la Tierra no los necesitaba más, que había llegado el momento de que otros, nosotros, tomáramos el relevo. Pero antes de irse, sembraron las semillas del recuerdo. En nuestras almas, en nuestras preguntas, en el misterio que aún nos acompaña cuando miramos el cielo nocturno y sentimos que alguna vez estuvimos allí, entre ellos, aprendiendo a soñar. Algunos textos antiguos, fragmentados por el paso del tiempo, hablan de un lugar llamado la Tierra Sagrada. No se trataba de un sitio concreto, sino de un estado del planeta entero, cuando la energía y la conciencia eran una sola cosa. Todo estaba en equilibrio. Las lluvias caían con ritmo preciso, los ríos seguían trayectorias sagradas y los animales caminaban junto al hombre sin miedo. En ese tiempo,
los seres humanos no eran depredadores, sino guardianes. No había templos porque toda la tierra era un templo. No había rezos porque cada respiración era una oración. Pero algo comenzó a cambiar lentamente. Una vibración nueva empezó a crecer. Una fuerza que traía con ella la curiosidad, la ambición y el deseo de controlar. Nadie sabe si fue un acto inevitable o una elección. Los relatos coinciden en que fue entonces cuando los primeros maestros se reunieron por última vez. Eran 12, según las tradiciones más antiguas, aunque algunos textos hablan de 13, el número del renacimiento. En aquella reunión comprendieron que su tiempo en la superficie había llegado a su fin. Ya no podían detener el cambio, y sabían que el mundo debía pasar por la oscuridad antes de volver a la luz. Decidieron retirarse, no como castigo, sino como un paso natural en la evolución del planeta. Pero antes de partir, dejaron un mensaje escondido en la estructura misma de la Tierra. Ese mensaje no estaba escrito en palabras ni símbolos, sino en frecuencia. Algunos lo llaman la melodía de Gaia. Otros lo reconocen en las proporciones sagradas que aparecen en la naturaleza. La secuencia de los caracoles, la forma de las galaxias, la relación entre el cuerpo humano y las estrellas. Todo eso sería la memoria de aquel tiempo. Sin embargo, el mensaje también contenía una advertencia. Cuando la humanidad olvidara por completo la conexión con la Tierra, el equilibrio se rompería y el planeta respondería. Y si los cambios climáticos, los terremotos, las tormentas y las sequías no fueran solo fenómenos naturales, sino el eco de un planeta intentando recordar quién fue. A lo largo de los siglos, los sabios de distintas culturas intentaron mantener viva esa memoria. Los druidas, los chamanes, los sacerdotes de Egipto, los guardianes del Tíbet, todos hablaban de lo mismo con distintos nombres. La energía de la tierra, el espíritu del mundo, la Gran Madre. Pero cada generación se alejaba un poco más, construyendo ciudades sobre los antiguos lugares sagrados, sin saber que bajo sus pies dormían templos vivos. Y cuando la tierra comenzó a callar, la humanidad empezó a sentirse sola. Hay quienes creen que los primeros no se marcharon al espacio, sino que se adentraron en el corazón del planeta, en un reino interior donde la materia y la luz coexisten. Allí, en ese mundo subterráneo, conservarían su sabiduría hasta que los humanos estuvieran preparados para recordarla. En cada era, algunos pocos tendrían visiones, sueños o encuentros que los despertarían. Los mitos de los pueblos del norte hablan de los hijos del amanecer, seres que emergen de las montañas para guiar a los hombres en tiempos de crisis. En Sudamérica se habla de los hermanos mayores, guardianes invisibles que vigilan desde la selva. En Asia, los textos más antiguos mencionan a los 9 maestros inmortales. ¿Y si todos ellos fueran ecos de la misma civilización que se refugió en el interior del mundo? Algunos investigadores contemporáneos han encontrado túneles subterráneos que se extienden por kilómetros bajo la superficie. En algunos de ellos, las paredes parecen estar fundidas, como si hubieran sido moldeadas con calor extremo, pero sin dejar residuos de fuego. Las dataciones son inciertas, pero hay indicios de que podrían tener decenas de miles de años. ¿Cómo se construyeron? ¿Quién los hizo? ¿Y con qué propósito? Algunos dicen que eran canales de energía, otros que fueron caminos hacia ciudades ocultas. Tal vez, simplemente, eran rutas de escape para quienes sabían que el final de su era se acercaba. En los valles de Asia Central, los ancianos cuentan que antes del último gran deshielo, el cielo se abrió. No con fuego ni con truenos, sino con luz. Durante 3 días, el sol brilló con un resplandor distinto, más blanco, más puro.
Los ríos se calmaron, los animales guardaron silencio. Entonces los sabios desaparecieron. Algunos aldeanos aseguraron haberlos visto subir hacia la luz, mientras otros afirmaban que se disolvieron en el aire, como si se hubieran convertido en energía pura. Desde entonces, cada milenio, alguien vuelve a soñar con ese resplandor. ¿Será una memoria genética? ¿O un llamado de regreso? Las culturas más antiguas dejaron pistas. En los textos de Sumeria se habla de los Anuna, los que descendieron del cielo, pero también de los que regresaron al cielo. En los Andes, las leyendas del lago Titicaca cuentan que de sus aguas surgieron los hijos del sol, y que un día volverán cuando la humanidad haya olvidado quién es. En Egipto, los sacerdotes hablaban de la primera vez, un período en el que los dioses caminaron sobre la tierra, y luego se retiraron al horizonte occidental, prometiendo volver cuando las estrellas se alinearan nuevamente. Todo parece apuntar a un mismo recuerdo compartido, una memoria global que sobrevive disfrazada de mito. Pero ¿por qué se fueron? ¿Fue realmente una elección o una necesidad? Algunos textos antiguos mencionan un desequilibrio en el cielo, una herida en las constelaciones que alteró la energía de la Tierra. Los sabios sabían que esa vibración traería confusión y olvido, así que se retiraron antes de ser arrastrados por ella. Otros creen que fueron expulsados, que la humanidad, sedienta de poder, intentó apropiarse de sus secretos, provocando una ruptura irreparable. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que desde su partida, la humanidad camina buscando respuestas, tratando de reconstruir un pasado que no recuerda. En algunos templos del Mediterráneo, los símbolos tallados parecen ser más antiguos que las propias piedras que los sostienen. Las inscripciones muestran figuras humanas sosteniendo esferas luminosas, rodeadas de animales y estrellas. En América, las líneas de Nazca forman dibujos visibles solo desde el cielo, como si hubieran sido mensajes dirigidos a quienes se marcharon. En Asia, las estatuas gigantes que miran al horizonte parecen estar esperando algo o a alguien. Podría ser que esas culturas estuvieran tratando de comunicarse con los primeros, pidiéndoles que regresaran. A veces, cuando el viento sopla en los desiertos antiguos, se pueden oír sonidos que parecen voces lejanas. No son alucinaciones, sino resonancias reales que provienen de las dunas y las rocas. Los físicos las llaman ondas estacionarias, pero los antiguos decían que eran los suspiros de la tierra, los cantos de los que se fueron. Quizás en esas vibraciones aún se conserve un mensaje, un eco que espera ser descifrado. Hay quienes han sentido, al meditar o al permanecer en completo silencio, una sensación de expansión, como si algo dentro de ellos recordara. No son recuerdos visuales, sino emocionales, una nostalgia sin imagen, una certeza sin prueba. Tal vez el alma guarda la memoria de aquellos tiempos en los que todo estaba conectado. Tal vez, al cerrar los ojos, el ser humano aún puede escuchar la voz de la tierra, llamándolo a despertar. Algunos investigadores espirituales hablan de un próximo ciclo de retorno. Según ellos, cuando la humanidad alcance un nivel de conciencia suficiente, la vibración del planeta cambiará y las puertas volverán a abrirse. Entonces, los primeros podrían regresar, no como conquistadores, sino como hermanos mayores. Pero no para enseñarnos, sino para recordarnos lo que ya sabemos. Y si el despertar de la humanidad no dependiera de encontrar pruebas arqueológicas, sino de reconocer la sabiduría que aún late dentro de cada uno. Los antiguos decían que todo conocimiento verdadero es circular, no lineal, que lo que se marcha siempre regresa, y lo que muere solo cambia de forma. Así, la historia de los primeros no habría terminado,
sino que seguiría repitiéndose en ciclos, como las estaciones, como el amanecer y el ocaso. Quizás, en este momento, estamos al final de uno de esos ciclos. Tal vez, como hace miles de años, algo dentro del planeta se prepara para renacer. Si eso es cierto, entonces su partida no fue un abandono, sino una siembra. Nos dejaron la Tierra como herencia, confiando en que algún día volveríamos a convertirla en lo que una vez fue, una tierra sagrada. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada intento de armonía, sería una forma de reconstruir aquel mundo perdido. No con tecnología ni con poder, sino con conciencia. Porque lo sagrado no está en los templos ni en los cielos, sino en la forma en que miramos, respiramos y recordamos. Tal vez en este mismo instante, mientras la humanidad avanza entre el ruido y la prisa, ellos observan desde su lugar, más allá del tiempo. Esperan pacientemente, como un maestro que confía en su aprendiz. Esperan el momento en que volvamos a escuchar el canto de la tierra y entendamos que nunca se fueron del todo. Porque la primera civilización no desapareció, se transformó. Vive en las montañas, en el mar, en los árboles, en los sueños. Vive en nosotros. Y si un día, en medio del silencio, una voz interior te susurra que ya has estado aquí antes, quizás no sea imaginación. Quizás sea la memoria del alma recordando que la tierra fue y sigue siendo sagrada. Que los primeros no nos abandonaron, solo nos dieron la oportunidad de despertar por nuestra cuenta. Y cuando lo hagamos, cuando recordemos quiénes somos realmente, las puertas se abrirán de nuevo y el ciclo comenzará una vez más. El amanecer de una nueva era no comenzó con un sol naciente ni con un sonido celestial, sino con una vibración sutil, casi imperceptible, que recorrió la tierra desde sus entrañas hasta las copas de los árboles. Nadie la escuchó con los oídos, pero muchos la sintieron con el corazón. Fue como si el planeta, dormido durante milenios, comenzara a respirar de nuevo. Esa respiración marcó el inicio de una lenta reactivación, un llamado silencioso a recordar. Y así, las almas antiguas comenzaron a despertar una a una, sin saber por qué, sintiendo dentro de sí una nostalgia que no pertenecía a esta vida. Algunos la sintieron en sueños, otros en el contacto con la naturaleza, otros al mirar las estrellas. Era una sensación de reconocimiento, como si algo los llamara desde un lugar olvidado. ¿De dónde provenía ese llamado? Podría ser que la Tierra, al cambiar su frecuencia, estuviera tocando una memoria que todos compartimos. Los sabios antiguos creían que la Tierra y el ser humano evolucionan juntos, como madre e hijo, y que cuando uno despierta, el otro también lo hace. Si eso es cierto, entonces tal vez no estemos presenciando un final, sino un retorno. En los templos ocultos bajo el suelo, las piedras parecen contener aún una energía latente. Los geólogos no pueden explicarlo, pero las mediciones muestran campos magnéticos anómalos en ciertos lugares sagrados del planeta. El Tíbet, la península del Yucatán, las montañas de los Andes, las llanuras del norte de África. Todos ellos parecen resonar con una misma frecuencia, como si fueran los puntos vitales de un cuerpo gigantesco. Y tal vez lo sean, porque la Tierra, para los primeros, era un ser vivo, un organismo consciente con memoria y propósito. Lo llamaban madre o matriz, no por metáfora, sino porque sabían que cada átomo del planeta estaba vivo. En las noches más tranquilas, cuando el ruido del mundo moderno se desvanece, algunos dicen que pueden oír un murmullo profundo, un tono constante que proviene del suelo. Es la voz de la Tierra. Los científicos modernos la llaman el zumbido planetario, una frecuencia natural que siempre ha estado ahí, pero que ahora parece intensificarse. ¿Y si ese aumento fuera una señal?
¿Y si la Tierra estuviera intentando comunicarse, despertar a sus hijos dormidos? Los antiguos maestros sabían que todo en el universo vibra y que la vibración crea la forma. Por eso, sus templos estaban construidos con proporciones específicas, capaces de resonar con las frecuencias de la Tierra. No eran solo edificios, eran instrumentos de armonía. Algunos estudios recientes han mostrado que las cámaras interiores de ciertas pirámides producen sonidos que coinciden con frecuencias cerebrales humanas, especialmente las asociadas con la meditación profunda. ¿Casualidad? ¿O sabiduría antigua perdida? Si los primeros sabían manipular la energía mediante el sonido y la intención, podrían haber hecho cosas que hoy nos parecen imposibles. Mover piedras gigantes, curar cuerpos, comunicarse a distancia e incluso alterar la materia. Pero esas habilidades no eran magia, eran conocimiento. Un conocimiento que nació de la unión entre ciencia y espíritu, entre mente y tierra. Ellos no veían separación entre lo material y lo invisible. Todo era una misma sustancia en diferentes estados de vibración. Nosotros lo olvidamos, pero ellos no. El final de su era, según las tradiciones orales, no fue un desastre violento, sino una transición. Sabían que la humanidad debía aprender la dualidad, la pérdida y la reconstrucción. Por eso su partida fue voluntaria. Dejaron señales para que algún día, cuando el ciclo se repitiera, sus descendientes pudieran seguir el camino de regreso. Y así, sembraron las claves en los símbolos universales: el círculo, la espiral, la cruz, la flor de la vida. Cada cultura las reinterpretó, pero su esencia seguía siendo la misma: recordar la conexión con el todo. Durante milenios, la humanidad caminó en la oscuridad del olvido, creyendo que el progreso se medía en metales y edificios, olvidando que el verdadero avance se mide en conciencia. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, hubo quienes mantuvieron viva la llama. Los monjes, los místicos, los guardianes del conocimiento interior. Ellos sabían que el ciclo no estaba cerrado, que los primeros volverían no como seres físicos descendiendo del cielo, sino como una activación interna en cada ser humano. Porque los primeros no eran otros, éramos nosotros, en un estado más consciente, más unido. ¿Y si todo el misterio de su partida no fuera más que una metáfora del ciclo de la conciencia humana? ¿Y si ellos nunca se fueron, sino que se durmieron dentro de nosotros? Tal vez cada intuición, cada acto de amor, cada momento de claridad es una chispa de esa civilización que vuelve a despertar. Y si eso es así, entonces el regreso ya ha comenzado. En las profundidades del Océano Pacífico se han descubierto estructuras colosales, cubiertas por corales y arena. Algunos piensan que son formaciones naturales, pero su simetría y orientación hacia las estrellas hacen dudar incluso a los más escépticos. En esos lugares, la brújula deja de funcionar correctamente y los equipos electrónicos se desactivan. Como si una energía distinta residiera allí, una que no pertenece al presente. ¿Podría ser una de las antiguas ciudades de los primeros? Si lo fuera, ¿qué historia guardaría bajo esas aguas silenciosas? Las leyendas polinesias hablan de un continente que desapareció sin dejar rastro, un paraíso donde los hombres y los dioses vivían juntos. Se hundió, dicen, cuando la humanidad olvidó su origen. Los sabios del lugar aún miran al horizonte al amanecer, esperando el día en que el mar devuelva lo que tomó. Tal vez no esperan ruinas, sino memoria. Tal vez el verdadero retorno no será físico, sino interior. La Tierra ha cambiado muchas veces. Ha visto nacer y morir montañas, mares, civilizaciones, y sin embargo, su esencia permanece intacta. La tierra sagrada nunca desapareció, solo se cubrió con capas de olvido.
Cada cierto tiempo, algo despierta a los hombres. Una visión, una catástrofe, un descubrimiento. Entonces vuelven las preguntas, las mismas de hace miles de años. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y las respuestas siempre han estado en el mismo lugar, dentro del silencio del planeta, en la vibración que sostiene toda vida. Se dice que los primeros dejaron también un legado oculto, un cristal o una esfera capaz de resonar con la conciencia humana. No era un objeto de poder, sino de conexión. Al activarse, permitiría recordar el lenguaje de la Tierra. Algunos lo buscan aún, creyendo que se encuentra bajo las arenas de Egipto o en las montañas del Himalaya. Pero tal vez ese cristal no sea un artefacto, sino una metáfora. Tal vez la verdadera llave está dentro del corazón humano, esperando ser encendida por la compasión y el entendimiento. El regreso de la Tierra Sagrada no será un evento visible, sino una transformación silenciosa. Ya está ocurriendo, en cada persona que elige escuchar en lugar de dominar, cuidar en lugar de explotar, comprender en lugar de juzgar. Cada acto de conciencia es un recuerdo que se activa, una célula que despierta en el cuerpo de la humanidad. Así, poco a poco, la civilización perdida renace, no en templos de piedra, sino en almas que recuerdan su conexión con todo lo que existe. Cuando ese proceso se complete, cuando suficientes seres humanos recuerden, los primeros volverán a manifestarse, no como figuras separadas, sino como la conciencia colectiva del planeta. Y entonces entenderemos que nunca hubo una separación, que su partida fue solo una ilusión, un intervalo necesario para aprender el valor del retorno. La historia no terminará allí. Será el comienzo de otra era, una en la que el ser humano ya no necesitará mirar hacia el cielo para buscar respuestas, porque sabrá que el cielo también está dentro de él. La tierra volverá a ser sagrada, no porque alguien la declare así, sino porque la humanidad volverá a sentirla como su hogar, su maestra y su reflejo. Quizás cuando llegue ese momento, los ríos volverán a cantar como antes, las montañas brillarán al amanecer y los animales caminarán sin miedo. No será magia, será memoria. La memoria de un tiempo en el que todos éramos uno, y la vida era la oración más pura. Y entonces comprenderemos que la primera civilización nunca abandonó la tierra, porque la tierra misma es su cuerpo, su espíritu y su promesa eterna. Los primeros rastros de su presencia quedaron grabados en los lugares más inesperados, en las profundidades de una cueva olvidada, en la curva de un río que parecía seguir una forma precisa, en el Mino de Sondol, eco de un canto que las tribus aún repetían sin saber su origen. Cada uno de esos fragmentos era como una célula de la memoria del planeta, una nota del himno antiguo que hablaba de unidad y propósito. Con el paso de los milenios, los humanos que heredaron esas tierras siguieron repitiendo los gestos sagrados de sus antepasados, sin comprender del todo su significado. Encendían fuegos en los solsticios, alineaban sus hogares con las estrellas, miraban el cielo buscando respuestas. De alguna manera, seguían dialogando con aquellos que los precedieron. En un valle del oriente, los ancianos contaban que, cuando los primeros partieron, dejaron un círculo de piedra que brillaba con la luz de la luna. No era una ofrenda, era un recordatorio. Los sabios decían que mientras las piedras permanecieran en pie, el vínculo entre la tierra y el cielo no se rompería. Miles de años después, cuando los viajeros llegaron a esas tierras y vieron aquel círculo, lo llamaron portal. Lo estudiaron, lo midieron, lo imitaron, pero no comprendieron su lenguaje. Cada piedra estaba colocada en función de una nota musical, una frecuencia que vibraba en armonía con el planeta. El conjunto creaba una melodía silenciosa,
una oración eterna. Algunos relatos más recientes hablan de cómo ciertas personas, al acercarse a lugares así, sienten una calma inexplicable. El pulso del corazón se vuelve lento, la respiración se profundiza y la mente se aquieta. ¿Es posible que esas piedras sigan resonando con la energía de los primeros? ¿Y si esos templos naturales fueran instrumentos de memoria? En cada continente existen lugares semejantes, dispuestos con la misma precisión, orientados hacia los mismos puntos del cielo. Es como si todo el planeta hubiese sido diseñado con una geometría común, una sinfonía de proporciones que conecta las montañas con las estrellas. La ciencia moderna comienza a descubrir que los lugares de poder del mundo comparten campos magnéticos inusuales, variaciones en la radiación natural del subsuelo y propiedades acústicas que amplifican el sonido de manera específica. Sin embargo, lo más fascinante no es la tecnología oculta en esas estructuras, sino la intención que las sostiene. Los antiguos no construían para dominar, sino para recordar. Cada piedra era una palabra en el lenguaje de la tierra, cada templo un acorde en su canción infinita. En los desiertos del norte de África, bajo las dunas, yacen estructuras que parecen haber sido moldeadas por una civilización que dominaba la piedra como si fuera arcilla. Algunas muestran rastros de vitrificación, como si hubieran sido expuestas a una fuente de calor imposible para su tiempo. Los geólogos se debaten entre la curiosidad y el escepticismo. No hay datación precisa, no hay contexto arqueológico claro. Solo las piedras, mudas, pero llenas de memoria. Los mitos de la región dicen que allí se elevaba la ciudad de los soles gemelos, donde los sabios enseñaban el arte de equilibrar la luz y la sombra en el corazón humano. Cuando el equilibrio se rompió, los soles se apagaron y la ciudad se hundió bajo la arena. Los primeros comprendían algo que hoy apenas comenzamos a intuir: que la Tierra es un ser consciente y que el ser humano es su órgano de percepción. Por eso, cuando ellos se retiraron, no se marcharon del todo. Dejaron su conciencia fusionada con la del planeta. Cada montaña sería un guardián, cada mar una memoria. Al caminar sobre la Tierra, caminamos sobre su cuerpo. Cada paso que damos despierta ecos en esa conciencia antigua, y cada pensamiento humano vibra en su interior. ¿Podría ser que la confusión y el sufrimiento de la humanidad afectaran realmente al planeta? ¿Y si los temblores, los huracanes y las tormentas fueran su manera de intentar equilibrar nuestras emociones colectivas? Los antiguos lo sabían. El cielo refleja la mente del hombre y la tierra responde a su corazón. Por eso enseñaban la calma, la gratitud, el respeto por la vida. Sabían que mantener el equilibrio interior era mantener la salud del mundo. Hoy, en cambio, el ruido exterior domina y la tierra responde con fuerza, recordándonos su existencia viva. A lo largo de la historia, algunos individuos han afirmado haber recibido mensajes o visiones que provienen del espíritu de la tierra. En momentos de crisis aparecen los que recuerdan. No son dioses ni profetas, sino simples seres humanos con la sensibilidad abierta. Sienten el llamado, escuchan la melodía perdida y la traducen en palabras, arte o compasión. Ellos son los herederos invisibles de la primera civilización. No buscan templos ni tesoros. Buscan el pulso del planeta, la voz interior que todos llevamos. Si la humanidad volviera a vivir en sintonía con esa voz, el mundo cambiaría sin necesidad de revoluciones. La tierra no pide adoración, pide presencia, pide que la escuchemos. Cada vez que alguien se detiene, respira y siente gratitud, una parte de la tierra se sana. Cada vez que alguien siembra, protege o perdona, el planeta vibra un poco más alto.
Así comienza el retorno de la tierra sagrada, no con milagros, sino con pequeños actos de conciencia. En los textos antiguos hay una frase que se repite con variaciones. Cuando el hombre recuerde su origen, la tierra cantará de nuevo. Quizás esa sea la promesa que los primeros dejaron grabada en el alma del planeta. No esperaban ser adorados, sino recordados a través de nuestros actos. Su sabiduría no era un conjunto de dogmas, sino un estado del ser. Sabían escuchar el viento, leer el agua, hablar con la piedra. Su ciencia era empatía, su religión era observación. En algún punto del tiempo, el conocimiento se dividió. La mente y el espíritu se separaron. Nació la ciencia sin alma y la fe sin razón. El resultado fue el olvido. Pero las dos mitades siguen vivas y poco a poco comienzan a reencontrarse. La nueva humanidad será la que logre unirlas de nuevo, como lo hicieron los primeros. No es una utopía, es un proceso natural. Todo lo que se separa, tarde o temprano busca reunirse. En los próximos siglos, quizá descubramos que los misterios más profundos no están en el cielo, sino en el suelo que pisamos. Tal vez, bajo las raíces de los bosques, duerman aún los restos de ciudades que respiran. Tal vez, en el fondo de los océanos, se conserven los archivos del pasado que nos negamos a aceptar. Pero más allá de las pruebas físicas, el verdadero hallazgo será interno. Reconocer que lo sagrado nunca se fue. Está aquí, en cada hoja, en cada gota, en cada mirada. Los primeros lo sabían. Su partida no fue un fin, fue un gesto de confianza. Se marcharon sabiendo que, algún día, los hijos del olvido volverían a mirar la tierra con los mismos ojos. Y cuando eso ocurra, la historia se completará. No con palabras, sino con una sensación profunda de hogar. Comprenderemos que la primera civilización no fue un mito, sino la semilla de lo que aún podemos ser. Una humanidad en armonía con su planeta, consciente de su papel en el vasto tejido del universo. Así, el viaje de la historia se cierra en un círculo perfecto. Lo que comenzó como una partida se convierte en un regreso. La Tierra, paciente y sabia, espera. Nos observa mientras aprendemos, tropezamos, destruimos y reconstruimos. Sabe que el olvido también es parte del recuerdo, y en su silencio nos sigue llamando con esa vibración que todo lo abarca. La misma que resonaba hace miles de años, la misma que resonará cuando despertemos del todo. Bajo los cielos antiguos, la Tierra seguía su curso con una paciencia infinita, observando cómo el tiempo borraba nombres, ciudades y memorias. Pero bajo sus capas, nada se perdía. Todo quedaba registrado, no en tinta ni piedra, sino en energía. La Tierra guardaba cada pensamiento, cada emoción, cada impulso de quienes alguna vez la habitaron. Era un archivo vivo, un alma inmensa que recordaba a los primeros como una madre recuerda a sus hijos. Con el paso de los siglos, las huellas de aquella civilización se volvieron tan sutiles que parecían simples accidentes naturales. Sin embargo, algunos pocos seguían sintiendo su presencia. En los sueños aparecían imágenes de templos de luz, de ciudades transparentes donde no existían puertas ni muros. Las personas se comunicaban por vibraciones, las montañas flotaban sobre el aire, los ríos respondían a la intención. Aquellos sueños eran tan reales que quienes los tenían despertaban con lágrimas, con la sensación de haber regresado a casa. ¿De dónde provenían esas visiones? ¿Era posible que el alma recordara vidas anteriores en un mundo olvidado? Los primeros sabían que el tiempo no era una línea recta. Lo veían como una espiral que regresa siempre al mismo punto, pero en otro nivel de conciencia. Por eso, antes de marcharse, dejaron la promesa del retorno. Sabían que cuando la humanidad alcanzara nuevamente la vibración adecuada, sus ciudades, sus conocimientos y su presencia
renacerían no desde fuera, sino desde dentro de la memoria humana. La historia no sería redescubierta con excavaciones, sino con conciencia. En las últimas décadas, el interés por las civilizaciones perdidas ha crecido de manera silenciosa pero constante. No se trata solo de arqueología, sino de un anhelo más profundo: el deseo de entender quiénes somos realmente. Quizás esa búsqueda, que parece tan humana, es en realidad el eco del llamado de la Tierra, recordándonos que una parte de nosotros pertenece a ese pasado sagrado. Y cada persona que busca, cada mente abierta, cada corazón dispuesto a comprender, despierta un poco de esa memoria dormida. En los templos más antiguos del mundo, las paredes cuentan historias sin palabras. Los relieves muestran figuras humanas con rostros serenos, sosteniendo esferas o flautas, rodeadas de estrellas. Algunos arqueólogos las interpretan como representaciones simbólicas del cielo, pero para otros son manuales de una ciencia perdida, una ciencia que comprendía la resonancia entre el cuerpo humano y el cosmos. Si los primeros conocían esa armonía, ¿no sería posible que también supieran cómo elevar su conciencia más allá de la materia? Quizás su partida no fue un viaje físico, sino una transición a otra dimensión de la existencia. La humanidad moderna suele imaginar los mundos invisibles como algo ajeno, pero para los antiguos era lo más natural. Ellos sabían que cada pensamiento crea una forma, que cada emoción vibra en un color. Vivían rodeados de energías que hoy ignoramos. Su relación con la Tierra era un diálogo continuo, y la energía que emanaban ayudaba a mantener el equilibrio del planeta. Cuando esa conexión se rompió, la Tierra comenzó a cargar con el peso de las emociones humanas no expresadas: miedo, ira, ambición. Así nació el desequilibrio, y el planeta empezó a mostrarlo en sus movimientos, sus climas, sus cambios. Pero incluso en medio del caos, el plan de los primeros seguía en marcha. Su propósito no era desaparecer, sino enseñar a través del silencio. A veces el maestro se retira para que el alumno descubra por sí mismo el camino. Y así, durante miles de años, el alma humana ha aprendido a distinguir la oscuridad de la luz, el ruido de la calma, el ego del amor. Todo ese aprendizaje era necesario para poder entender algún día el lenguaje que ellos dominaban. Hay lugares en la Tierra donde el tiempo parece detenerse. Cuevas que emiten una luz inexplicable, lagos que no reflejan el cielo, bosques donde los sonidos se apagan por completo. Los habitantes de esas regiones los consideran sagrados, y los científicos aún no pueden explicarlos del todo. Tal vez en esos lugares se concentren los puntos donde la energía de los primeros aún fluye. Quizás son los nodos de la red que conecta todo el planeta, los restos del sistema que ellos construyeron para mantener la armonía. En una época en la que las palabras eran sonidos puros, los primeros comunicaban enseñanzas a través de vibraciones. Cada sílaba tenía poder. Decían que al pronunciar el nombre verdadero de algo, su esencia respondía. Por eso conocían el lenguaje de las montañas, de los ríos, del viento. Cuando se marcharon, guardaron ese idioma dentro del ADN humano, para que algún día, cuando volviéramos a vibrar con amor y respeto, pudiéramos recordarlo. Hoy, cada vez que alguien se detiene a escuchar el canto del mar, o siente una profunda conexión con un lugar sin saber por qué, está hablando ese idioma olvidado. Es la Tierra, respondiendo a través de sensaciones. No hacen falta palabras, solo atención. El regreso de la Tierra Sagrada no llegará con un suceso espectacular. Nadie lo anunciará en los cielos ni lo verá desde satélites. Ocurrirá en silencio, en el interior de las personas. Será el despertar de una sensibilidad dormida. Algunos lo sentirán como paz, otros como una certeza inexplicable, otros
como un llamado a cuidar lo que antes ignoraban. Cada uno lo vivirá de una forma distinta, pero todos reconocerán la misma esencia. En el fondo, la Tierra no necesita ser salvada. Ella se regenera, se adapta, se transforma. Lo que necesita es ser amada, comprendida, honrada. Cuando eso ocurra, su vibración se elevará y el recuerdo de los primeros se manifestará con claridad. No será un regreso físico, sino una comunión de conciencia. En ese momento, la humanidad sabrá que nunca estuvo sola, que forma parte de una historia mucho más grande, una historia que comenzó mucho antes de que el primer sol iluminara las montañas. Algunos textos modernos, inspirados en antiguas tradiciones, dicen que en los próximos siglos la humanidad descubrirá una forma de energía que no proviene del petróleo ni del sol, sino del propio campo vital de la Tierra. Será limpia, infinita y consciente. Esa energía, según los sabios, es la misma que los primeros utilizaban para construir, sanar y viajar. No necesitaban máquinas, usaban la intención y la resonancia. Y si eso es cierto, entonces el futuro no será un regreso al pasado, sino una continuación de aquel conocimiento olvidado. Todo esto está conectado. Lo estuvo siempre. Los primeros lo sabían y lo vivían. Nosotros estamos redescubriéndolo poco a poco. Cada descubrimiento científico que revela la unidad del universo, cada experiencia espiritual que muestra la interdependencia de la vida, es un paso hacia esa comprensión ancestral. Cuando el ser humano recuerde que el universo no está fuera de él, sino dentro, la era de la separación terminará. Las guerras, las fronteras y el miedo perderán sentido. La Tierra volverá a ser vista como lo que siempre fue, un templo vivo que nos sostiene y nos enseña. Quizás entonces comprendamos la última gran pregunta: ¿por qué se marcharon los primeros? Tal vez porque sabían que, para aprender verdaderamente, el alma necesita caminar sola un tiempo. Tal vez su partida fue el mayor acto de amor imaginable. Dejarnos libres para errar, para crear, para olvidar y finalmente para recordar. Y así, cuando el ciclo se cierre y la humanidad despierte de su largo sueño, la Tierra volverá a cantar. No con palabras, sino con la vibración que une a todos los seres. Ese canto será el saludo de los que regresan y el suspiro de los que esperan. Será el reconocimiento de que nada se perdió, de que todo sigue aquí, latiendo, respirando, recordando. Entonces, en el silencio de un amanecer, cuando el primer rayo de sol toque las montañas, la Tierra será nuevamente sagrada, no porque lo haya sido en el pasado, sino porque siempre lo fue. Y en ese instante, los que alguna vez se marcharon sonreirán, porque habremos comprendido, al fin, que jamás nos abandonaron. Cuando los primeros partieron, dejaron tras de sí una huella invisible, una vibración que no podía ser borrada por el tiempo ni por la piedra. Esa frecuencia siguió resonando bajo la superficie del planeta, viajando a través de las aguas subterráneas, los minerales y los campos magnéticos. A veces, cuando el viento sopla con una intensidad especial o cuando el mar ruge con un ritmo profundo, es posible sentir un eco de esa antigua energía. No se trata de una ilusión. Es el pulso de la Tierra, la respiración de un ser vivo que recuerda su propia historia. Durante milenios, esa resonancia permaneció dormida. Pero en cada generación, algunos pocos escuchaban su llamado. Eran los soñadores, los que veían más allá de las formas y los nombres, los chamanes, los poetas, los buscadores del alma. Ellos no necesitaban pruebas físicas para creer, sentían la conexión de manera natural. Decían que el planeta tiene un corazón y que late en sincronía con el de cada ser vivo. Cuando uno de los dos se acelera o se detiene, el otro responde.
Los antiguos sabían que la vida no era un accidente. Creían que la Tierra era un organismo consciente y que todo lo que habitaba en ella era parte de su cuerpo. Los árboles eran sus pulmones, los ríos su sangre, las montañas su esqueleto. Pero sobre todo, el ser humano era su mente en desarrollo. Por eso los primeros lo consideraban sagrado, no por su poder, sino por su capacidad de recordar. El hombre es el espejo donde la tierra se contempla, decían. Si ese espejo se ensucia con miedo y olvido, el planeta se oscurece. Si se limpia con amor y comprensión, la tierra brilla. La historia de la humanidad es, en cierto modo, la historia del olvido. Cada avance material pareció alejarnos un poco más de la comprensión interior. Aprendimos a dominar, pero no a escuchar, a construir, pero no a entender. Sin embargo, en los silencios de la naturaleza, aún se oye la voz de los primeros, no en palabras, sino en señales. Un atardecer que parece hablarte, una piedra que desprende calor al tocarla, un sueño que te muestra un lugar que nunca visitaste. Todo eso son fragmentos de una memoria que intenta regresar. Los antiguos textos hablaban de un velo que cubre la mente humana. Decían que ese velo no es un castigo, sino una etapa, que cada alma elige olvidar para poder experimentar la libertad, el error, el aprendizaje. Solo así al final puede recordar de verdad. Esa es la razón por la cual la primera civilización abandonó la Tierra. No huyeron, no desaparecieron, simplemente se apartaron, dejando que el nuevo ciclo comenzara. Su conocimiento quedó en suspenso, como una semilla esperando la lluvia. Y ahora, poco a poco, el planeta comienza a germinar de nuevo. En los últimos años, algo parece estar cambiando. La ciencia empieza a descubrir lo que los antiguos sabían de manera intuitiva: que la materia y la conciencia no están separadas, que cada pensamiento produce un efecto medible en el entorno, que las emociones pueden influir en el agua, en la planta, en el cuerpo. Estas revelaciones no son nuevas, son un recuerdo que resurge. Los primeros ya lo conocían. Su tecnología no era metálica ni eléctrica, sino biológica, vibratoria. Utilizaban la energía de la mente y del corazón como fuerza motriz. Muchos de sus templos estaban construidos en lugares donde las líneas energéticas del planeta se cruzaban. Esos puntos, hoy llamados líneas ley, funcionaban como nodos de comunicación. A través de ellos, la energía viajaba por todo el planeta, manteniendo la armonía. Cuando esa red se rompió, la Tierra perdió parte de su equilibrio. Sin embargo, los nodos aún existen. En cada continente hay lugares que siguen irradiando una sensación distinta. Machu Picchu, las pirámides, Stonehenge, el monte Kailash, Uluru. No importa su distancia, todos vibran en la misma frecuencia. Son los latidos de la Tierra, las puertas entre tiempos. Algunos investigadores creen que esos puntos actúan como puentes entre dimensiones y que en ellos se pueden percibir destellos de otras realidades. No hace falta imaginar naves ni portales luminosos. El cruce entre dimensiones ocurre dentro de la conciencia. Cuando el ser humano alcanza cierta vibración, la realidad se expande. Tal vez eso fue lo que hicieron los primeros: elevar su frecuencia hasta desaparecer de nuestra vista, pero sin dejar de existir. No se marcharon lejos, solo se movieron a un plano que todavía no percibimos. Los relatos que han llegado a nosotros, disfrazados de mitos y leyendas, describen su partida de formas distintas. Algunos dicen que ascendieron al cielo, otros que se hundieron bajo el mar, otros que cruzaron una puerta de fuego. Pero todos coinciden en algo: no hubo tristeza. Su marcha fue un acto de celebración, un paso hacia otro estado del ser.
se sabían parte de un ciclo mayor y comprendían que cada final es una transformación. El eco de su sabiduría quedó en las antiguas escuelas de misterio, en las enseñanzas de los pueblos originarios, en las canciones y danzas que honraban a la naturaleza. Cada cultura conservó un pedazo del mapa. Juntas forman la imagen completa, aunque todavía no la entendamos del todo. Por eso, cuando la humanidad actual siente el impulso de unir, de cooperar, de sanar el planeta, está respondiendo a ese llamado ancestral. La Tierra está despertando, y con ella la memoria de los primeros. Dicen que en el centro del planeta hay un cristal gigantesco que actúa como corazón y memoria. Los antiguos lo llamaban la piedra del alma, el núcleo del mundo. Cada vibración humana llega a ese centro, se registra y se devuelve amplificada. Por eso, cuando muchas personas sienten amor al mismo tiempo, el planeta vibra con más intensidad. Y cuando la humanidad entera se sumerge en el miedo o el odio, el corazón de la Tierra se contrae. Los primeros sabían cómo mantener ese equilibrio, no a través de sacrificios ni rituales, sino mediante la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Su espiritualidad era una ciencia de la armonía. Hoy, los científicos comienzan a hablar de la resonancia Schumann, la frecuencia básica del planeta. Curiosamente, esa frecuencia se está elevando poco a poco. Algunos creen que es un fenómeno natural, otros que es señal de un cambio profundo en la conciencia colectiva. ¿Y si ambas cosas fueran ciertas? ¿Y si la Tierra y la humanidad estuvieran despertando al mismo tiempo, recordando su origen común? El regreso de la Tierra Sagrada no será el retorno de una civilización perdida, sino el despertar de la civilización que somos. Cuando comprendamos que el planeta no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a él, todo cobrará sentido. Los ríos serán sagrados de nuevo, los bosques volverán a ser templos, los animales serán tratados como maestros silenciosos. No habrá necesidad de buscar el paraíso fuera de la tierra, porque lo reconoceremos aquí, en cada respiración, en cada paso, en cada mirada. La historia de los primeros es en realidad nuestra propia historia contada desde el futuro. Ellos no fueron dioses ni visitantes, fueron seres humanos que alcanzaron la plenitud de su potencial. Nos precedieron para mostrarnos el camino, no con palabras, sino con el ejemplo. Y ahora, mientras la humanidad se enfrenta a su propia sombra, ese recuerdo resurge como una guía. La Tierra, con infinita paciencia, nos invita a escuchar, a sentir, a volver a casa. Así cada amanecer se convierte en una oportunidad para recordar. No es necesario mirar atrás con nostalgia, sino hacia adentro con conciencia. La Tierra Sagrada nunca se fue. Está debajo de nuestros pies, dentro de nuestros cuerpos, en la vibración que nos une a todo lo que existe. Los primeros siguen aquí, no como figuras del pasado, sino como la voz que susurra en el viento. Recuerda quién eres, recuerda que somos uno. Y cuando la humanidad escuche por fin ese susurro, el ciclo se cerrará. No habrá partida ni regreso, porque comprenderemos que nunca hubo separación. Solo la danza eterna de la vida expandiéndose, contrayéndose y renaciendo, una y otra vez, en el corazón inmortal de la Tierra. La historia de la Tierra no se mide únicamente en años o eras geológicas. Hay una historia más profunda, una que no aparece en los libros ni en los registros arqueológicos. Es la historia que el planeta cuenta en sus pulsos, en el lento movimiento de sus mares, en el suspiro de sus montañas. Esa historia empieza mucho antes de que existieran los nombres, antes incluso de que el ser humano soñara con el fuego. Es la historia de la conciencia que se despierta a sí misma a través de la vida.
Los primeros, aquellos que la memoria llama los ancianos del amanecer, comprendían esa historia. No la estudiaban, la vivían. Su civilización no se levantó sobre la conquista, sino sobre la comprensión. Cada piedra colocada, cada cultivo, cada sonido, tenía una intención. Nada se hacía sin propósito. Vivían para mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Pero sabían que ese equilibrio era frágil. No por debilidad del planeta, sino por la naturaleza misma del aprendizaje. Todo ciclo debía pasar por la oscuridad para volver a la luz. Se cuenta que hubo una última asamblea antes de su partida. No se reunieron en templos ni en palacios, sino en el corazón del bosque primigenio, donde los árboles eran tan antiguos que sus ramas tocaban las nubes. Allí, los sabios y los guardianes se miraron unos a otros y comprendieron que el ciclo estaba por concluir. No era el fin de su mundo, sino el principio de otro. La vibración del planeta estaba cambiando, preparándose para una nueva fase de conciencia. Decidieron entonces retirarse, dejando el espacio libre para los que vendrían después. Nadie sabe con certeza cómo fue su partida. Algunos dicen que entraron en los lagos y desaparecieron bajo el agua. Otros que caminaron hacia el horizonte hasta desvanecerse con la luz del sol. También se dice que se convirtieron en energía pura, fusionándose con la tierra misma. Cualquiera que haya sido la forma, lo cierto es que su presencia no se extinguió. Los que permanecieron, los pocos que aún no estaban listos para ascender, conservaron las historias. Así comenzaron los mitos, narraciones que parecen fantasía, pero que son memoria codificada. Los mitos de todos los pueblos comparten una semilla común. Hablan de un tiempo en el que los hombres y los dioses convivían, en el que la palabra tenía poder y la naturaleza respondía. Luego, una caída, un olvido, un éxodo. Esa estructura se repite una y otra vez, como si toda la humanidad recordara el mismo acontecimiento desde ángulos distintos. ¿Y si esa repetición no fuera coincidencia? ¿Y si fuera el eco de una misma verdad, la despedida de los primeros? En algunas tradiciones se dice que antes de marcharse, los sabios crearon guardianes. No eran máquinas ni criaturas místicas, sino formas de energía que custodiarían lugares específicos. Estos guardianes dormían en las montañas, en los desiertos, en las profundidades del océano. Su función era mantener la armonía del planeta hasta que la humanidad estuviera lista para despertar. De vez en cuando, algunas personas sentían su presencia. Un viajero solitario, en medio de la nada, podía sentir una calma absoluta, una voz interior que no venía de su mente. Eran los ecos de esos guardianes, recordándonos que el vínculo no se rompió. La tierra misma se convirtió en un templo, y sus ciclos en oraciones. Cada estación, cada tormenta, cada florecimiento era un gesto sagrado. Pero cuando el ser humano olvidó su conexión, comenzó a ver la naturaleza como algo separado. La tierra dejó de ser maestra para convertirse en recurso. Y así, poco a poco, la melodía original se fue silenciando. Sin embargo, los primeros sabían que el olvido no sería eterno. Habían visto más allá del tiempo, y sabían que todo retorno comienza en el corazón. Por eso, sembraron señales. En las formas de las conchas, en la proporción de las flores, en la geometría de las estrellas. Esas señales, cuando se observan con atención, despiertan algo profundo en nosotros. Un recuerdo, una sensación, un reconocimiento silencioso. La belleza, en realidad, es un lenguaje antiguo. Cuando algo nos parece hermoso, no es solo por su forma, sino porque resuena con una verdad que el alma recuerda.
Así la tierra nos habla a través de la belleza, nos enseña a través del ritmo, de la simetría, de la armonía. Cada hoja, cada ola, cada piedra tiene un mensaje, pero hay que aprender a escucharlo sin prisa. Los primeros lo hacían naturalmente. Nosotros estamos aprendiendo de nuevo. A veces, cuando las catástrofes naturales sacuden el planeta, sentimos miedo, como si la Tierra se rebelara contra nosotros. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esos movimientos fueran ajustes, intentos de equilibrio? La Tierra no castiga, se reajusta. Intenta recuperar la armonía que perdió cuando nosotros rompimos el vínculo. Los terremotos, las erupciones, las tormentas son su manera de recordar su fuerza, de limpiar y reordenar su energía. No son gestos de destrucción, sino de renovación. Los primeros sabían leer esos mensajes. No temían al fuego ni al agua. Los honraban. Cuando el volcán rugía, cantaban. Cuando el río crecía, lo celebraban. Sabían que cada fuerza de la naturaleza tenía su propósito y que resistirse era inútil. En cambio, se sincronizaban con ella, buscando el punto de equilibrio. Esa sabiduría era la base de su vida. Mucho tiempo después, las religiones y los sistemas de pensamiento conservaron ecos de esa comprensión. Las oraciones al sol, las danzas a la luna, los rituales de agradecimiento a la tierra son reflejos del antiguo pacto. Aunque las palabras cambiaron, el espíritu permaneció. A través de esos gestos, la humanidad siguió, sin saberlo, honrando a los primeros. En tiempos recientes, las personas han comenzado a sentir nuevamente esa necesidad de conexión. No es casualidad que cada vez más seres busquen el silencio, la naturaleza, la contemplación. La Tierra está despertando y nosotros despertamos con ella. Es un proceso lento, pero imparable. No hace falta entenderlo con la mente, basta con sentirlo en el cuerpo. Esa vibración suave, casi imperceptible, que aparece cuando uno respira profundamente y se entrega al instante, es el idioma del planeta. Los primeros lo hablaban sin esfuerzo. Nosotros lo estamos reaprendiendo. Y cuando lo dominemos, cuando la humanidad entera vuelva a sentir esa comunión, comprenderemos al fin por qué se fueron. Se marcharon para que aprendiéramos a regresar por nosotros mismos. Entonces, la tierra será nuevamente sagrada, no porque cambie su forma, sino porque cambiará nuestra percepción. Veremos el misterio en lo cotidiano, la divinidad en lo simple, el infinito en lo pequeño. Comprenderemos que no necesitamos mirar al cielo para encontrar lo eterno, porque siempre ha estado bajo nuestros pies, latiendo, esperando. Ese día, los ríos sonarán distintos, las aves cantarán con un eco antiguo, y las montañas, silenciosas, volverán a vibrar con la frecuencia de los primeros. No será un milagro, será la memoria que despierta. Y al escucharla, sabremos que la historia jamás terminó. Solo estaba esperando que la recordáramos. La tierra guarda en su interior la sabiduría de todos los tiempos. Bajo sus montañas, bajo sus mares, en el silencio de sus cuevas, laten las memorias de millones de años de evolución, transformación y conciencia. Los primeros lo sabían. No necesitaban excavar ni medir, porque podían sentir. Sentían cómo el planeta respiraba, cómo cada raíz llevaba mensajes, cómo el viento traía información de lugares distantes. Para ellos, todo estaba vivo y todo hablaba. Vivían sin miedo al misterio. Lo observaban con respeto, sabiendo que no todo debía ser explicado. Sabían que el conocimiento real no se impone, se revela. Así, sus templos no eran monumentos de poder, sino espacios de silencio donde se podía escuchar la voz del mundo. Allí, los sabios enseñaban que el verdadero despertar no consiste en conquistar el cielo, sino en armonizar con la tierra. Que la espiritualidad no está en huir de lo material, sino en aceptar lo que es.
sino en comprender que lo material también es sagrado. Con el paso del tiempo, esa comprensión se perdió. La humanidad comenzó a mirar la Tierra como un objeto y no como un ser. Aprendió a extraer, pero no a agradecer, a construir, pero no a cuidar. En ese olvido, la energía del planeta empezó a cambiar. Los ríos se contaminaron, los bosques se agotaron, los animales se alejaron. No fue una venganza, fue un reflejo. La Tierra actúa como un espejo que devuelve a la humanidad su propia vibración. Y cuando el hombre se llena de caos, el planeta responde con caos. Los primeros sabían que eso sucedería. Por eso dejaron señales, advertencias y guías. Algunas de ellas están escritas en las piedras más antiguas, otras en las historias que todavía cuentan los pueblos originarios. Hablan de un tiempo en el que el ser humano recordará su poder creador y su responsabilidad. Un tiempo en el que la Tierra despertará junto con él. Ese tiempo, dicen, es ahora. En diferentes partes del mundo, personas sin relación entre sí comienzan a sentir lo mismo. Una llamada interior, una necesidad de reconectarse con la naturaleza, de volver a lo simple. Esa sensación de urgencia no proviene del miedo, sino del recuerdo. Es la vibración de la Tierra elevándose, invitando a quienes están listos a acompañarla. No se trata de profecías ni de religiones nuevas. Es algo más profundo. El reconocimiento de que la vida misma es una red de conciencia. Los antiguos lo expresaban a través de símbolos. Uno de ellos era la espiral, representación del movimiento eterno de la existencia. Todo nace, crece, muere y renace. La espiral aparece en las conchas, en los huracanes, en las galaxias. Es la firma del universo. Cuando los primeros partieron, sabían que la humanidad seguiría esa forma. Crecería, se separaría, olvidaría y al final regresaría al punto de origen, pero con un nivel de comprensión mayor. Eso es el regreso a la Tierra Sagrada. No una repetición, sino una evolución consciente. Algunos investigadores espirituales creen que los primeros todavía se comunican con nosotros, no desde el cielo, sino desde los sueños, los pensamientos, las sincronías. Cuando alguien tiene una inspiración repentina, una idea que parece venir de otro lugar, podría estar recibiendo una chispa de esa sabiduría ancestral. La mente humana es un canal, y cuando se aquieta, puede recibir. Los primeros dominaban ese arte. Por eso podían conocer lo invisible sin necesidad de verlo. En tiempos antiguos, los sabios decían que cada ser humano lleva dentro un mapa de las estrellas. Ese mapa no se refiere al cielo físico, sino al orden interior. Cada persona es un reflejo del cosmos. Al mirar hacia adentro, uno puede conocer el universo. Esa fue la enseñanza que los primeros dejaron, que todo lo que buscamos fuera está también dentro. Que la Tierra no es un lugar al que pertenecemos, sino una extensión de nuestro propio ser. Con los siglos, la humanidad olvidó esa verdad, pero nunca por completo. Cada tanto, surgen almas que la recuerdan. Gente que siente que el mundo no es solo materia, que los árboles escuchan, que el agua siente, que las piedras guardan mensajes. No son supersticiones, son formas de sabiduría que no se expresan con palabras, sino con percepción. La ciencia apenas empieza a reconocer que la vida es más compleja de lo que se pensaba. Pero los primeros ya lo sabían. La conciencia no está limitada al cerebro, sino que es el tejido que lo une todo. Por eso, cada cambio en la Tierra, cada movimiento geológico, cada variación del clima, no es solo un proceso físico, sino un cambio de conciencia global. La Tierra está viva, y cuando se transforma, nos invita a transformarnos también. Aquellos que escuchan su llamado pueden sentirlo en su cuerpo, en su respiración, en su manera de estar.
no es miedo, es resonancia. En los días más tranquilos, cuando el sol cae y el aire se detiene, si uno cierra los ojos, puede percibir una vibración profunda, una pulsación constante que viene del suelo. Es el latido del planeta. Los primeros lo escuchaban y lo seguían como guía. Sabían cuándo sembrar, cuándo viajar, cuándo guardar silencio. Vivían de acuerdo con ese ritmo. Nosotros lo olvidamos al llenar el mundo de ruido, pero el ritmo sigue ahí, esperando que volvamos a escucharlo. Los arqueólogos aún no pueden explicar cómo se levantaron ciertos templos que desafían la lógica moderna. Piedras de cientos de toneladas encajadas con precisión milimétrica, alineaciones perfectas con constelaciones específicas, conocimientos astronómicos imposibles para su tiempo. La explicación más probable no es la fuerza, sino la conciencia. Los primeros no imponían su voluntad sobre la materia, cooperaban con ella. Sabían cómo pedirle a la piedra que se moviera, cómo hacer vibrar la materia con intención y sonido. La tecnología del alma, la ciencia de la armonía. Esa sabiduría no se perdió. Sigue latente, esperando el momento de despertar en nosotros. Cuando la humanidad vuelva a comprender que la materia responde a la conciencia, no habrá necesidad de destruir ni de conquistar. Bastará con entender. Ese será el punto en que ciencia y espíritu se reencuentren. Y el conocimiento de los primeros renazca, no como algo antiguo, sino como algo nuevo y luminoso. Tal vez, en ese momento, entenderemos al fin lo que ellos sabían desde el principio, que la Tierra no fue un lugar que abandonaron, sino un ser al que se integraron. Su partida fue un regreso a la esencia, a la vibración pura. Y nosotros, al elevarnos en conciencia, haremos lo mismo. No necesitaremos marcharnos del planeta, porque descubriremos que el cielo siempre ha estado aquí, dentro de la Tierra y dentro de nosotros. Así el viaje terminará donde comenzó, en el corazón del mundo, donde todo está unido, donde la vida y la conciencia son una sola cosa. Allí, el silencio volverá a hablar, la piedra volverá a cantar, y el hombre recordará, al fin, que él también es parte del canto eterno de la tierra sagrada. En los días en que el mundo era joven y los ríos aún conocían los nombres de las estrellas, la tierra respiraba con un ritmo que los primeros sabían escuchar. No existían calendarios ni relojes, solo la medida del amanecer y el suspiro del ocaso. Todo estaba en orden. La vida se movía en ciclos y cada ciclo era comprendido como una conversación entre el cielo y la tierra. Ese diálogo era la base de su sabiduría. No había separación entre lo sagrado y lo cotidiano, porque todo era una manifestación del mismo espíritu. Los primeros vivían dispersos por el planeta, pero estaban conectados por una conciencia común. No necesitaban reunirse físicamente para comunicarse. La mente y el corazón eran su red. Cada grupo custodiaba una parte del conocimiento universal. Unos dominaban el arte de sanar con sonido, otros comprendían el lenguaje de las piedras, otros conocían los secretos del agua. Juntos formaban una civilización sin fronteras, unida por el propósito de mantener la armonía entre la Tierra y el cosmos. Con el paso de los milenios, la vibración del planeta comenzó a cambiar. Se hizo más densa, más material. Era parte del ciclo natural, el descenso hacia la experiencia física completa. Los primeros sabían que esa transición era necesaria, pero también sabían que traería olvido. Para preservar la memoria, decidieron grabarla en los cimientos del mundo. Así nacieron los templos, los menhires, las pirámides y los círculos de piedra. No eran tumbas ni monumentos, sino libros abiertos para quienes supieran leer la energía. El conocimiento que guardaron no podía expresarse en palabras. Era una sabiduría viva, basada en la vibración. Cada forma, cada ángulo,
cada proporción, estaba diseñada para resonar con frecuencias específicas del planeta. Cuando el viento atravesaba esas estructuras, producía sonidos armónicos capaces de alterar la conciencia. Esos lugares eran puertas de comunicación, nodos donde el alma podía recordar su origen. Los primeros los llamaban lugares del despertar. Hoy los llamamos sitios arqueológicos. En su tiempo, el cielo y la tierra estaban alineados en perfecta correspondencia. Las estrellas servían como espejo del alma humana. Al observarlas, los sabios entendían el destino de los pueblos, no como predicción, sino como reflejo. Sabían que el movimiento de los astros influía en la energía de la tierra y, por ende, en los seres que la habitaban. No era superstición, era observación profunda. Cuando la humanidad perdió ese conocimiento, comenzó a sentirse separada del cosmos. Y con esa separación nació el miedo. El miedo fue el primer velo del olvido. Cerró los sentidos sutiles, apagó la intuición, rompió el vínculo. Los primeros lo vieron venir. Por eso decidieron marcharse antes de que la densidad los arrastrara también. Algunos ascendieron, otros descendieron al interior del planeta y otros permanecieron en forma de energía. Los que quedaron se mezclaron con las nuevas generaciones, dejando rastros de su sabiduría en los mitos, en las lenguas, en las tradiciones espirituales. Así su legado continuó, aunque disfrazado de fábula. En todas las culturas hay historias de maestros venidos de lejos, de dioses que enseñaron agricultura, medicina, astronomía. En realidad, eran ecos de aquellos primeros. Enseñaban lo esencial: cómo escuchar a la tierra, cómo reconocer la divinidad en todas las cosas. Pero con el tiempo, esas enseñanzas se convirtieron en religiones y jerarquías. Lo que había nacido como conocimiento se transformó en poder. Lo que había sido unión se convirtió en división. La tierra observó en silencio, esperando. No castiga, solo enseña. Cada vez que la humanidad se aleja de su esencia, el planeta responde, recordándonos que no podemos vivir en desconexión. A veces lo hace con sutileza. Un cambio en las estaciones, un desequilibrio leve. Otras veces, con fuerza, un temblor, una tormenta, una enfermedad colectiva. No son castigos, son mensajes. La Tierra nos habla en el idioma del equilibrio y su mensaje siempre es el mismo. Recuerden, durante siglos los sabios ocultos, los herederos de la primera civilización, intentaron mantener viva la enseñanza. Algunos lo hicieron en monasterios, otros en pequeñas comunidades, otros en soledad. Transmitieron su conocimiento en símbolos: el círculo, la espiral, la cruz, la serpiente que se muerde la cola. Cada símbolo contiene una verdad, y cada verdad apunta al mismo centro: la unidad. La espiral representa el viaje de la conciencia. La cruz, el encuentro entre lo celestial y lo terrenal. La serpiente, la energía vital que se mueve dentro de cada ser. Son lenguajes universales, comprensibles más allá del tiempo. Los primeros los usaban para mantener el recuerdo vivo, sabiendo que algún día serían comprendidos nuevamente. Ahora, en nuestro tiempo, la humanidad comienza a redescubrir ese conocimiento. La física cuántica habla de campos de energía conectados, de partículas que se influyen a distancia. La biología descubre que las emociones afectan al cuerpo y al entorno. Todo apunta a la misma verdad que los primeros ya conocían. Nada está separado. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene una resonancia. Los antiguos maestros sabían que el verdadero poder no está en dominar, sino en armonizar. Un solo pensamiento de amor puede equilibrar 1000 pensamientos de miedo. Por eso decían que la oración más poderosa no se pronuncia, se siente. Es el estado interior de gratitud y respeto
lo que transforma el mundo. Ellos lo practicaban cada día. Cada amanecer era un acto de comunión, cada comida una ceremonia, cada paso una ofrenda. El retorno a la tierra sagrada no significa volver a vivir como ellos, sino recuperar su conciencia. Vivir con tecnología no es un problema si se hace con respeto. El problema comienza cuando olvidamos que la tecnología también es naturaleza, que los metales, la electricidad, los minerales son parte del mismo planeta. Los primeros lo sabían. Usaban la energía sin dañarla. No extraían, intercambiaban, no acumulaban, compartían. En nuestros tiempos, ese conocimiento renace bajo nuevos nombres: sostenibilidad, conciencia ecológica, conexión interior. Pero la esencia es la misma. Estamos recordando. El despertar de la humanidad es el eco de su partida. Y cuando recordemos por completo, ellos volverán. No como seres físicos, sino como conciencia unificada. Volverán a través de nosotros. Cuando el hombre mire el cielo y ya no vea dioses, sino reflejos. Cuando mire la tierra y ya no vea recurso, sino madre. Cuando mire a otro ser humano y vea un hermano, entonces la primera civilización habrá regresado. Porque su regreso no será visible, será interno. Y en ese momento, el planeta vibrará de nuevo en la frecuencia de la armonía. Entonces los océanos se volverán transparentes, los bosques crecerán con fuerza renovada y las ciudades respirarán al mismo ritmo que la naturaleza. La humanidad comprenderá que el paraíso nunca se perdió, solo se olvidó. La tierra sagrada no está en un pasado remoto ni en un futuro lejano. Está aquí, ahora, bajo nuestros pies, dentro de nuestra respiración, esperando ser recordada. Y cuando esa comprensión florezca en millones de corazones, el ciclo estará completo. No habrá más partida ni retorno, porque ya no habrá separación. Solo la danza eterna del espíritu encarnado en la materia, la vida celebrándose a sí misma en cada hoja, en cada ola, en cada alma que despierta. La tierra volverá a cantar, y en su canto resonará la voz de los primeros, suave, amorosa, diciendo: lo habéis logrado, habéis recordado. El amanecer del nuevo ciclo comenzó sin anuncios, sin señales grandiosas ni luces en el cielo. Fue un despertar silencioso, casi imperceptible, como cuando el sol toca la cima de una montaña antes de que el mundo lo note. En distintos rincones del planeta, las personas empezaron a sentir una calma extraña, un deseo profundo de detenerse, de respirar, de mirar el cielo sin razón. Algunos lo confundieron con nostalgia, otros con cansancio, pero en realidad era el alma de la tierra llamando, recordándoles su antiguo pacto. Las ciudades seguían moviéndose con su ritmo veloz, pero bajo el ruido cotidiano, algo estaba cambiando. Las plantas crecían donde antes nada germinaba. Los animales se acercaban más a los humanos sin miedo. Los cielos parecían más vivos. Era como si el planeta, por fin, comenzara a hablar en un lenguaje que podíamos entender de nuevo. Ese lenguaje no eran palabras, era vibración, intuición, sensación. Era la frecuencia de la tierra sagrada, despertando tras miles de años de silencio. Los sabios de diferentes tradiciones coincidieron en algo que nunca antes habían compartido. El tiempo del recuerdo había comenzado. No un recuerdo de hechos, sino de esencia. La memoria del alma, la conexión con lo invisible, la comprensión de que todo está tejido por el mismo hilo de conciencia. La humanidad, sin darse cuenta, había atravesado la larga noche del olvido y ahora, lentamente, emergía hacia la luz del entendimiento. Los primeros no regresaron con cuerpos ni nombres. Regresaron como una sensación que cruzó los corazones humanos, una chispa de claridad que despertó en miles de almas al mismo tiempo. En los sueños, algunos vieron ciudades de luz,
Escucharon voces suaves que decían: «Bienvenidos a casa». Sintieron un amor que no se puede describir con palabras. No era una promesa del cielo, sino una revelación del Espíritu. Comprendieron que nunca hubo un abandono, solo un largo viaje de aprendizaje. En cada continente, sin que los pueblos se conocieran entre sí, comenzaron a celebrarse encuentros, meditaciones, danzas y rituales de unión con la naturaleza. Las personas se reunían a honrar al planeta, no desde la religión, sino desde el corazón. Cantaban, agradecían, pedían perdón, y con cada palabra pronunciada con sinceridad, la vibración del mundo se elevaba un poco más. Era como si el alma del planeta despertara con cada acto de amor. La ciencia, por su parte, empezó a observar fenómenos nuevos. El campo magnético terrestre fluctuaba con una frecuencia desconocida, y las ondas cerebrales humanas, durante estados de paz y gratitud, mostraban patrones idénticos en personas de distintos lugares del mundo. Nadie podía explicarlo del todo, pero los sabios sonreían. Decían que era la Tierra respondiendo a la humanidad, vibrando al mismo compás, restaurando el vínculo perdido. Algunos investigadores encontraron que los lugares sagrados antiguos, aquellos construidos con misteriosa precisión, comenzaban a emitir una energía distinta. Instrumentos sensibles captaban ondas que parecían formar melodías. Las piedras, silenciosas durante siglos, estaban volviendo a cantar. Los primeros habían prometido que cuando la humanidad recordara, sus templos despertarían. Y así fue. El planeta entero se transformó en una escuela viva. Los niños nacían con una sensibilidad más profunda, con una sabiduría que no parecía aprendida. Las personas empezaron a entender que no eran dueñas de la Tierra, sino parte de ella. Ya no hablaban de salvar el mundo, sino de amarlo. Y en ese cambio de percepción estaba la verdadera salvación. El aire se volvió más limpio, no por milagro, sino porque la conciencia colectiva cambió su intención. La tecnología comenzó a integrarse con la naturaleza, respetando sus ritmos. Los científicos comprendieron que podían usar el conocimiento para curar, no para dominar. La Tierra, por fin, respiraba con alivio. Su corazón latía fuerte y sereno, en armonía con los nuestros. Un día, sin fecha ni aviso, el planeta entero pareció detenerse por un instante. No fue un suceso físico, sino un silencio interior, compartido por millones. En ese breve momento, todos sintieron lo mismo. Una presencia inmensa, amorosa, infinita. Algunos la llamaron Dios, otros Espíritu, otros simplemente Hogar. No importaba el nombre. Era la conciencia de la Tierra abrazando a sus hijos. Entonces comprendimos el propósito de todo. La partida de los primeros no fue una pérdida, fue el inicio del aprendizaje. Ellos no nos abandonaron, se fundieron con el planeta para que, al despertar, los encontráramos en todo. En el aire, en el agua, en la mirada de los demás. Porque la primera civilización no desapareció. Se convirtió en la Tierra misma. Y al amarla, los estábamos llamando de vuelta. Esa comprensión cambió para siempre el curso de la humanidad. Ya no hubo templos de piedra, porque cada corazón se volvió un templo. Ya no hubo guerras, porque cada ser comprendió que dañar al otro era dañarse a sí mismo. El conocimiento y la espiritualidad dejaron de estar separados. El silencio volvió a ser maestro. La vida volvió a ser sagrada. Y así, después de incontables eras, la tierra recuperó su canto. Los mares entonaban su rumor como una plegaria antigua. Las montañas resonaban con un poder silencioso. Y el viento llevaba mensajes de amor por todo el planeta. Las estrellas, al mirarnos, reflejaban nuestra luz. Por fin, lo que estaba arriba era igual a lo que estaba abajo. Y lo que estaba dentro vibraba con lo que estaba fuera.
El círculo estaba completo. Los primeros sonreían desde los planos invisibles. No eran diferentes a nosotros, solo más conscientes. Nos miraban con ternura, sabiendo que habíamos cumplido la promesa. Recordar. No era necesario que volvieran físicamente, porque su regreso ya estaba consumado en la conciencia humana. La humanidad había despertado. Y en ese despertar comprendimos la verdad más simple y más profunda: que la tierra siempre fue sagrada, que nunca fue abandonada, y que cada uno de nosotros lleva en su interior el pulso del universo. El mismo pulso que los primeros escucharon hace miles de años, el mismo que sigue latiendo en el corazón del mundo. Así termina y comienza la historia. No con un final, sino con un retorno. La tierra sagrada respira, viva y consciente, y nosotros respiramos con ella. Somos su voz, sus manos, su memoria. Somos los hijos de los primeros, los guardianes del nuevo amanecer. Y mientras el planeta gira, en silencio y armonía, el canto de la creación vuelve a llenar el aire, recordándonos que siempre fuimos parte del mismo sueño, el sueño eterno de la vida despierta. ¿Y si los primeros nunca se marcharon? ¿Y si viven en cada pensamiento, en cada gesto, en cada respiración de la tierra? Quizás la civilización perdida no desapareció, se transformó en nosotros, en esta conciencia que comienza a recordar. Porque mientras haya un corazón que escuche el murmullo del viento, una mente que busque la armonía o un alma que sienta que todo está vivo, la tierra sagrada seguirá cantando. El olvido fue solo un sueño. El despertar ya comenzó. Gracias por compartir este viaje por los ecos del origen. Si esta historia te acompañó esta noche, si sientes que algo en ti se ha encendido, quédate en Aura Terra. Suscríbete y sigamos explorando juntos los misterios del planeta vivo, ese que nunca nos abandonó, porque siempre ha sido nuestro hogar.